Le damos las buenas noches al doctor Humberto Paul Marcelo Pacheco, médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente de San Bartolomé, quien nos va a dar la ponencia sobre desprendimiento prematuro de placenta. Doctor Humberto, buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a continuar los temas del curso. En esta oportunidad me toca hablar sobre el desprendimiento prematuro de placenta, una entidad bastante importante en nuestras emergencias con todos los problemas que trae. El desprendimiento prematuro de placenta se define como la separación que puede ser completa o parcial de la placenta que haya estado normalmente implantada después de las 22 semanas del embarazo y antes del parto, que se produce con hemorragia dentro de la decidua basal. Entonces, básicamente lo que alude a esto es que hay formación de un sangrado entre la placenta y el útero, y este sangrado puede, según la magnitud que tenga, puede comprometer la vida del feto y además puede comprometer la vida de la mamá. Como vemos acá, cuando se produce el parto, lo que se ve es un coágulo retroplacentario en la zona de desprendimiento que puede tener grados variables dependiendo de la extensión del sangrado, y según esa extensión también puede más o menos implicar compromiso del feto. En relación a la etiología, en realidad no está completamente comprendida la etiología del desprendimiento prematuro de placenta, pero al parecer es multifactorial. Hay mecanismos en relación a la placentación alterada, mecanismos en relación a insuficiencia placentaria, hipoxia intrauterina o hipoperfusión uteroplacentaria. Todo esto lo que hace es llevar a una ruptura de las arterias decidales que producen la hemorragia y que producen una disección en la interfase en la decidua alrededor del margen placentario y de las membranas. Entonces esto hace que se forme un coágulo retroplacentario que va aumentando. Lo que vamos a diferenciar nosotros en el desprendimiento de placenta es que puede producirse por eventos agudos o puede producirse por eventos o situaciones crónicas. En relación a los eventos agudos, podemos tener fuerzas cisallantes resultantes del trauma brusco. El trauma y específicamente los accidentes vehiculares son una causa muy importante de desprendimiento de placenta o de formación de hematomas retroplacentarios. También puede producirse por la descompensación rápida del útero que esté sobredistendido, por ejemplo, tras el parto de un primer gemelo o cuando de repente tenemos una paciente con polidramnios y se produce una ruptura de membranas. También puede producirse por eventos de vasoconstricción aguda, como es el caso de mujeres que usen cocaína o metanfetaminas. O en casos iatrogénicos cuando se hace un uso inadecuado de los oxitóxicos o, por ejemplo, algunos procedimientos como versión externa inadecuada. Entonces, estos procesos pueden causar que bruscamente puedan haber desgarro de los vasos retroplacentarios y, por lo tanto, producir el desprendimiento de forma aguda. También existen los procesos crónicos, y dentro de los procesos crónicos o en la génesis de estos están los defectos inmunológicos. Por ejemplo, en mujeres con desprendimiento tienen los niveles de HLA que lo que van a hacer van a producir un rechazo inmunológico del feto y por lo tanto se encuentran disminuidos. Hay cuadros de inflamación aguda o crónica, la infección y la injuria tisular pueden causar alteración de varios mediadores a nivel de la interfase materno-fetal, los cuales pueden predisponer al desprendimiento, y aquí tenemos las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral, la trombina y la interleuquina 8. También existe remodelamiento vascular alterado, esto en relación más a el hecho de que se comparte un poco la fisiopatología con lo que es la preeclampsia y la restricción de crecimiento intrauterino, que básicamente se produce porque hay un exceso de factores antiangiogénicos y específicamente la forma soluble de la tirosina quinasa conocida como el SFLT1, que lo que va a causar es básicamente hipoxia placentaria y producir un remodelamiento incompleto de las arterias, de manera que son bastante propensas a que puedan romperse y producir el desprendimiento.
Entonces lo que tenemos acá es un cuadro donde vemos que hay procesos de tipo agudo, como son las infecciones, los traumatismos, y procesos crónicos como son el uso de drogas, preeclampsia, RCU, diabetes, oligohidramios. Entonces, tanto los procesos agudos como los procesos crónicos tienen mediadores que van a producirse en la interfase uteroplacentaria, de manera que los macrófagos placentarios y deciduales y otras células en la interfase materno-fetal van a producir aumento de mediadores como las metaloproteinasas o las interleuquinas o el factor de necrosis tumoral, que básicamente lo que van a hacer es necrosis y van a producir apoptosis a ese nivel. Esto se traduce en el desprendimiento placentario o lo que comúnmente conocemos como el DPP. Entonces, en la fisiopatología tenemos que estos procesos agudos y crónicos resultan en hemorragia en la interfase placento-decidual. La hemorragia y la formación del coágulo retroplacentario van a manifestarse como un intercambio reducido de oxígeno y nutrientes en el feto. Pueden producir ruptura de membranas o pueden producir contractilidad miometrial aumentada. ¿Y en qué se traduce esto? Esto se traduce en parto pretérmino o en muerte fetal intrauterina. Del mismo modo, estos procesos agudos y crónicos van a hacer que se active la cascada de coagulación de un modo anormal, produciendo una coagulación intravascular diseminada. Esto conjuntamente con la contractilidad y la hemorragia a este nivel, y adicionalmente la presencia del útero infiltrado, como en este caso vemos acá que es un útero Cuvelier, donde el útero se infiltra de sangre, van a producir que se produzca un shock hipovolémico, una hemorragia postparto, y con eso conllevará una insuficiencia renal aguda, y por lo tanto la mortalidad perinatal está relacionada a la prematuridad, a la restricción de crecimiento, a la anemia o a la coagulopatía neonatal transitoria. Entonces vemos que el solo hecho que esta placenta se desprenda por diferentes mecanismos, ya sean agudos o crónicos, en realidad van a llevar a diferentes complicaciones, desde el parto pretérmino, el óbito fetal, un CID, un shock hipovolémico, una hemorragia por parto, y por tanto pueden comprometer la vida tanto del feto como de la mamá. Tenemos los factores de riesgo. Como mencionábamos, hay factores de riesgo en relación a la etiología aguda, como son los traumatismos abdominales, el uso de drogas como cocaína específicamente y el polidrámeos. Entonces, tener en cuenta al hacer la anamnesis de nuestras pacientes o al interrogarlas, por ejemplo, cuando llegan a la emergencia, es muy común que a veces lleguen por caídas, porque el carro, el ómnibus o el taxi o el auto donde estaban viajando se chocó con un carro o lo chocaron, y ha habido un impacto a veces en el abdomen interno, o por las fuerzas de desaceleración pueden producirse también los desgarros de vasos. Entonces es importante preguntar cómo ha sido el traumatismo, cómo ha sido el impacto o el golpe que ha tenido la paciente. Tenemos dentro de los procesos médicos y obstétricos como factores de riesgo, en realidad todos los desórdenes hipertensivos del embarazo. Entonces, y aquí en los desórdenes hipertensivos del embarazo está la hipertensión crónica, la preeclampsia, la hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada y la eclampsia. Entonces, todos son factores de riesgo importantes. Otros factores de riesgo son la ruptura prematura de membranas, sobre todo en aquellos casos de ruptura pretérmino que van a estar haciendo manejo expectante, son un factor de riesgo para el DPP. Las pacientes con infección intrauterina, los embarazos múltiples, los oligohidramios, en general cualquier sangrado en el segundo o tercer trimestre tiene un riesgo de manifestarse más adelante como un desprendimiento de placenta. El antecedente, bueno, el diagnóstico de placenta previa también, los diagnósticos de trombofilias, y los casos en donde también haya habido enfermedad placentaria isquémica previa, básicamente el antecedente de preeclampsia, pacientes que tengan antecedente RCU y sobre todo el desprendimiento placentario previo. Una paciente que nos venga a la emergencia con antecedente de desprendimiento placentario tiene un factor de riesgo bastante elevado de que se pueda producir nuevamente el desprendimiento de placenta. Bien, como factores de riesgo sociodemográficos tenemos pues la edad materna, la paridad, el uso de tabaco, tanto materno como paterno, y el uso de alcohol, que tienen un factor de riesgo, digamos, moderado, pero no es tanto como los factores de riesgo como mencionaba anteriormente. Bien, acá por ejemplo es un estudio hecho el año 2020, comentado el año 2021 en relación a
incidencia de desprendimiento de placenta en pacientes con desórdenes hipertensivos del embarazo. Lo importante de este estudio es ver que el pico de incidencia está alrededor de las 33, 34, máximo 35 semanas, y de ahí la incidencia disminuye. Recordemos que todas estas pacientes son pacientes con desórdenes hipertensivos del embarazo. Y acá, por ejemplo, tenemos la incidencia en cada una de ellas. Tenemos las pacientes con hipertensión crónica, las pacientes con hipertensión gestacional, las pacientes con preeclampsia sin criterios de severidad, pacientes con preeclampsia con criterios de severidad, donde podemos ver que de lejos la preeclampsia severa tiene la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de incidencia. Entonces, y esa incidencia, como les decía, es mayor alrededor de las 33, 34 semanas. Entonces, pacientes que nos vengan con diagnóstico de preeclampsia severa tienen un riesgo bastante importante de hacer desprendimiento prematuro de placenta, sobre todo alrededor de estas edades gestacionales. Entonces, y es más o menos la traducción de lo que se estuvo comentando inicialmente, que el hecho de que haya una disfunción placentaria donde estén presentes la liberación de los factores antiangiogénicos como la tirosina quinasa, el SGLT1 y las endoglinas solubles, lo que van a producir es una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a provocar hemólisis microangiopática, daño que va a producir daño en el flujo sanguíneo a nivel microvascular, agregación plaquetaria, daño funcional, y que esto se va a manifestar con problemas hemorrágicos, que puede ser a nivel del cerebro, como un ACV, un síndrome HELLP, una ruptura hepática, puede haber una hemorragia postparto, o puede haber un sangrado anormal en un procedimiento quirúrgico, o a nivel del lecho placentario, el desprendimiento de placenta. Entonces, van de la mano el hecho de tener pacientes con desórdenes hipertensivos, específicamente preeclampsia, con el riesgo importante de hacer desprendimiento de placenta. En relación al cuadro clínico, el cuadro clínico va a variar. Lo clásico es sangrado vaginal, dolor, contracciones o sensibilidad uterina. El síntoma principal es el sangrado vaginal. Y el sangrado vaginal puede manifestarse dependiendo de si la paciente está con membranas rotas, si está en trabajo de parto. Puede haber un desprendimiento evidente, cuando vemos que es más o menos el 65-80% de los casos, donde la sangre recorre a través del adhesivo y puede ser objetivada a través del cuello de la vagina. También hay un desprendimiento oculto, donde la sangre se está acumulando en el espacio retroplacentario, sin embargo no lo podemos objetivar, y el problema es que esto puede ir acumulándose, ser más grande y por lo tanto ser más peligroso. Finalmente, el desprendimiento puede ser, dependiendo de la extensión que se ha desprendido de la placenta, puede ser un desprendimiento total conduciendo a la muerte fetal, o puede ser parcial en la mayoría de los casos. Como les decía, hay correlación entre la extensión del grado de desprendimiento y el riesgo de muerte fetal. Se establece que más o menos cuando la separación es más del 50% del lecho placentario, es casi seguro que el feto no va a estar vivo. Entonces, lo que tenemos acá es más o menos la representación del DPP evidente, donde el sangrado discurre a través del adhesivo y las membranas, y uno lo puede objetivar. La paciente viene porque tiene dolor, porque tiene sangrado. Eso es lo que nos manifiesta la paciente. Y el peor, el menos frecuente, pero el peor, es que el DPP sea oculto. Como muchas veces sucede, hemos tenido casos donde la placenta está completamente desprendida, la paciente no viene por sangrado, viene simplemente porque tiene dolor y porque su bebé no se le mueve, porque la placenta se desprendió completamente y el bebé se ovitó, y eso es un desprendimiento oculto. Al momento de intervenir, la vemos que toda la placenta se encuentra completamente desprendida, con una considerable formación de coágulos retroplacentarios. También tenemos como síntomas la sensibilidad y el dolor uterino. También hay contracciones uterinas. Entonces, pueden presentarse, son síntomas importantes. También la hipertonía uterina, o sea, ese útero que no se relaja cuando evaluamos, la paciente nos refiere dolor. El dolor puede ser porque haya contracciones, tomamos la frecuencia de las contracciones, o de repente son contracciones, o de repente no encontramos relajamiento y el útero está hipertónico, duro, doloroso. También puede presentarse dolor lumbar bajo, y también puede presentarse alteraciones de los latidos del bebé. A veces llega a la emergencia y encontramos que el bebé está bradicárdico, o a veces está con desaceleraciones de la frecuencia cardíaca. Entonces, y esto a veces se objetiva cuando se le hace un monitoreo fetal electrónico. La muerte fetal llega a la emergencia con los fetos muertos, y eso sucede cuando el desprendimiento es más del 50%.
también llegan a la emergencia con trabajo de parto pretérmino idiopático. A veces vienen pacientes que tienen contracciones muy frecuentes, que comienzan trabajo de parto y a veces no se le encuentra una causa, y a veces la causa es el DPP. Y los casos en los que de repente las pacientes no sienten ni dolor ni sangrado, sin embargo, a la evaluación por ultrasonido encontramos que hay una colección retroplacentaria que es de grado variable, pero que clínicamente no se ha manifestado ni en síntomas ni en compromiso del feto. Acá tenemos los grados de desprendimiento placentario. Se clasifica en 4 grados. Esto es lo tradicional. Cuando el grado 0 es el grado asintomático y solamente se encuentra un coágulo retroplacentario a través del examen de ecografía. El grado 1 es cuando nuestra paciente viene con sangrado vaginal, hay irritabilidad uterina y dolor uterino, pero no hay signos de compromiso hemodinámico ni materno ni fetal, y eso se da aproximadamente en el 40% de los casos. En el grado 2, la paciente viene por sangrado, viene por contracciones y se encuentra signos de alteración de los latidos cardíacos fetales, pero no hay signos de compromiso materno, más o menos en un 45% de los casos. Y el grado 3, cuando el sangrado es severo o de repente es un sangrado oculto, en el DPP oculto, tenemos un útero hipertónico, doloroso, leñoso, le decimos a veces, hay un dolor abdominal persistente, la paciente puede estar hipotensa, puede estar chocada, puede estar en coagulopatía y el feto puede estar con bradicardio, de repente el feto puede estar muerto. Esos son los grados 3, donde además de los grados anteriores hay compromiso tanto materno como fetal. Entonces, acá por ejemplo lo que vemos es una extensión de un sangrado en este reporte de caso del 2019, más o menos nos cuantificaron un 40% de desprendimiento de la placenta. Entonces, a veces nos vamos a encontrar con desprendimientos así, el feto puede estar vivo, de repente puede estar deprimido, comprometido, anémico también puede estar el feto, recién nacido en este caso, y eso va a depender de la extensión del desprendimiento. Esto es muy diferente, por ejemplo, de este otro caso donde es un desprendimiento total, donde toda la placenta está completamente desprendida y todo lo que se ha encontrado es un coágulo retroplacentario. Miren la cantidad de sangrado solamente que está detrás de la placenta. Estas placentas generalmente están nadando en el líquido amniótico dentro del útero y obviamente el feto está muerto, ¿no? Entonces esto es un compromiso de un 100%, es un desprendimiento total. El diagnóstico en principio es clínico. La historia de sangrado, dolor, puede tener compromiso fetal, compromiso materno, hallazgos ecográficos, pero básicamente es clínico. Entonces debe sospecharse mujeres que tengan sangrado o dolor o ambas cosas, pacientes con historia de trauma, nunca menospreciar o nunca subestimar esos casos de esas pacientes que vienen por un accidente de tránsito, sobre todo con compromiso, con golpes a nivel del abdomen o de la parte dorsal. Pacientes también en trabajo de parto pretérmino que no esté explicado, o pacientes que vengan en estado de shock. Se pueden plantear como criterios diagnósticos lo siguiente, que usualmente aparece en la segunda mitad del embarazo o precozmente en el parto. El sangrado generalmente no es muy abundante. El sangrado muchas veces, la mayoría de veces es oscuro y con coágulos. El comienzo es a menudo súbito, con dolor intenso y continuo en el abdomen, el útero está hipertónico, la paciente puede estar en estado de shock, o hay alteración o ausencia de latidos cardíacos fetales. ¿Se dan cuenta? Todo esto es básicamente clínico, y así es cuando llegan las pacientes a la emergencia, o de repente tenemos a las pacientes en hospitalización, en una sala de parto, sí, comienzan con estos síntomas. Entonces lo primero que tenemos que pensar, ya viendo los factores de riesgo, antecedentes o diagnósticos previos, es que de repente la paciente se está definiendo. Hay que hacer diagnóstico diferencial tanto del sangrado como el dolor abdominal, del sangrado a través de otras causas de sangrado como las placentas previas, la ruptura uterina, la vasa previa, la ruptura del seno marginal, o el diagnóstico diferencial con el dolor. Puede ser el dolor por apendicitis, por colecistitis, por infecciones del tracto urinario, por un simple parto pretérmino, por degeneración fibroide de algunos miomas, patología ovárica o simplemente dolor muscular. Entonces, como tenemos una paciente que nos refiere dolor y sangrado, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Obviamente, primero vamos a ver la posibilidad, agotar hasta el final, de que no se trate de un DPP. En relación a la ecografía, la ecografía en realidad es poco sensible para la detección del DPP. Nosotros podemos encontrar hallazgos ecográficos bastante sugerentes, significantes, que nos digan que sí, pero en realidad esto va a ser
va a ser útil solamente en un 10 a un 20% de los casos. O sea, de 100 DPPs, la ecografía nos ayudará solamente hasta el 20% de los casos. Pero ¿cuál es lo importante de la ecografía? Lo importante es su valor predictivo positivo, que llega al 80%, es decir, cuando yo veo una imagen sugerente de un coágulo retroplacentario, entonces el valor predictivo es alto. Y también es útil porque me permite excluir que no se trate de una placenta previa, ya sabemos que es el diagnóstico diferencial, entonces tengo que ver que mi sangrado no sea por placenta previa. Nos permite mostrar la localización de la hemorragia. Si es que yo he podido ver la imagen ecográfica, entonces la puedo ubicar. Puedo hacer un monitoreo de casos manejados expectantemente. Puede suceder que el coágulo es pequeño, el feto todavía es prematuro y de repente yo puedo plantear un manejo expectante, entonces la ecografía me va a permitir qué tanto está modificándose el sangrado o el coágulo. Y obviamente nos puede predecir el pronóstico según la extensión y la localización, sobre todo de los desprendimientos o los coágulos retroplacentarios. Entonces, esa es la utilidad de la ecografía. No es tanto confirmar el diagnóstico, porque, como les digo, solamente nos va a ayudar en el 10 a 20% de los casos. Acá tenemos algunas imágenes de ecografía. Básicamente lo que a veces encontramos son colecciones intraplacentarias, que son los coágulos o hematomas a nivel del tejido. Puede haber desprendimientos que están detrás de las membranas, entre el útero y las membranas, el sangrado, la placenta está por acá, y aquí es donde se está coleccionando el sangrado. En esta otra imagen igual, acá tenemos la placenta, acá tenemos las membranas, y por detrás de la membrana y detrás del corio tenemos la formación de la colección fluida por la característica anecogénica del sangrado en el caso del desprendimiento. Acá tenemos otra imagen donde lo que estamos viendo, la placenta, es esto de acá es la placenta. Esto de acá es la placenta, esto es la membrana amniótica, y esto es la formación del coágulo que está por debajo de la membrana amniótica y entre la placenta. Entonces, esta es una extensión grande de colección de sangrado a ese nivel. En este otro caso tenemos, la colección es fluida porque básicamente es anecogénica. Acá está incluso despegando la placenta que está por acá y se está coleccionando a este nivel. Entonces, es importante tener en cuenta y mapear bien la placenta, sobre todo en los casos donde nos pueda permitir hacer el diagnóstico. Una paciente que esté con shock, una paciente que esté con inestabilidad hemodinámica, donde el feto esté con alteración de latidos, no nos va a dar tiempo a hacer ecografía o de llevar la ecografía para confirmar el diagnóstico. No, el diagnóstico es clínico. La ecografía nos ayuda en los casos en que la paciente esté estable, el feto esté estable, también en donde de repente nos permita mejorar el diagnóstico, o de repente encontrarnos, de repente no tenemos el diagnóstico inicial, de repente es una paciente que viene por dolor y nada más, y a veces cuando evaluamos nos encontramos pues, con los coágulos o los hematomas retroplacentarios, entonces ahí hacemos el diagnóstico. Son también otras imágenes donde vemos la formación del sangrado, porque como les decía, va despegando la placenta y se va coleccionando. Esto es en la forma aguda, generalmente son anecogénicos porque la colección es fluida. Cuando ya ha pasado tiempo, el hematoma se va organizando y ya no es anecogénico, ya es una imagen ecogénica localizada que nos indica que allí hubo inicialmente un hematoma y que ahora son unos coágulos que se están organizando a ese nivel. Del mismo modo, acá también vemos cómo la colección se está formando, acá también por debajo de la membrana amniótica, entre la placenta, la formación de los coágulos. Entonces son diferentes manifestaciones que uno puede ver cuando se está formando el sangrado por el coágulo. En este caso tenemos formaciones antiguas, que son coágulos que se están organizando, y formaciones no tan antiguas que son, digamos, un poco más fluidas en relación al desprendimiento de placenta. Estos son los casos, por ejemplo, este es un caso un reporte de caso de traumatismo por accidente vehicular en una gestante de más o menos 23-24 semanas aproximadamente, donde se puede objetivar la formación de los coágulos. Este otro caso es también parecido, se está señalando dónde están las zonas de desprendimiento. Si bien es cierto, tengo acá la placenta, tengo aquí la placenta, el desprendimiento puede ser a nivel subcorial,
subcorial, donde se pueden estar formando los coágulos o el sangrado fluido objetivado por la ecografía. Entonces, como hemos visto, el desprendimiento en ecografía puede tener diferentes apariencias ecográficas. Entonces, usualmente los criterios ecográficos de EPP es tener una colección preplacentaria bajo la placa coriónica, o sea, entre la placenta y el líquido amniótico, más o menos como el que vimos, digamos, si esto es la placenta, bueno, en este caso no. Como esto, por ejemplo. Si esta es la placenta, ¿sí? Esto sería más o menos entre el líquido amniótico, por eso que esto es la membrana intraamniótica, y la placenta. Entonces, esto es un criterio diagnóstico. La colección bajo la placa coriónica, así se denomina. De repente, esa colección tenga un movimiento o brillo anormal en la placa coriónica cuando el feto se está moviendo. Lo típico, lo clásico es ver la colección retroplacentaria, como hemos visto varias en las imágenes. Los hematomas marginales que van despegando los bordes de la placenta, que también lo hemos visto. Los hematomas subcoriónicos, que también están en el espesor de la placenta, o que la placenta esté engrosada y sobre todo heterogénea, más del 5%, y esto está dado porque ahí están coágulos que están organizándose, ya no son fluidos y hacen que la placenta se vea engrosada, o de repente porque hay un hematoma intraamniótico que está justo debajo de la membrana intraamniótica y que se está coleccionando ahí el sangrado. Esto es acá una imagen de un coágulo retroplacentario, esto es la placenta, y aquí vemos la extensión de sangrado. Y esto es más o menos también lo mismo, que aquí también por detrás de la placenta se está coleccionando el sangrado. En relación a la cardiotografía, o sea, el monitoreo crónico fetal, puede ser anormal en el 69% de los casos. Entonces, ¿qué se puede encontrar? En los grados severos puede encontrarse bradicardia, puede encontrarse desaceleraciones tardías o variables recurrentes, la variabilidad puede estar disminuida o puede encontrarse un patrón de frecuencia sinusoidal. Que uno tenga una cardiotografía normal en realidad es un resultado, es un signo de resultado pobre y amerita una pronta acción porque de no actuar en ese momento, quizá de repente ya el feto esté mucho más comprometido de lo que está antes de la intervención. Sin embargo, también es útil cuando uno hace un manejo conservador de los casos de EPPs, donde nos permitan ganar un poco de tiempo y también a través del monitoreo ecográfico también se puede hacer monitoreo de la cardiotografía, lo cual nos va a decir pues que la frecuencia cardíaca del feto está bien, que el feto está acelerando, que no hay desaceleraciones y que nos va a permitir llevar el embarazo un poco más de tiempo. Y también se puede ver en los monitoreos que hay una suerte de contracciones que son de alta frecuencia, pero que son de baja intensidad, de baja amplitud, y que se denominan contracciones en patrón de dientes de sierra. No esperemos, como a veces es el error de algunos, que la cardiotografía nos va a permitir ver el tono aumentado. Es un error, eso no va a suceder, o sea, están esperando a veces encontrar que por el monitoreo electrónico ver si el tono está aumentado o no. El tono aumentado uno lo detecta clínicamente. Uno simplemente pone la mano en el abdomen materno, ve si es que son contracciones o no, o ve si es que el útero está hipertónico. La cardiotografía del monitoreo electrónico no se pide para ver si hay tono aumentado y confirmar mi diagnóstico. Entonces no se vaya a caer en ese error. En relación al laboratorio, tampoco nos hace el diagnóstico, pero sí nos puede alertar de los compromisos maternos. De repente ya se está instaurando una coagulopatía, de repente se está instaurando una coagulación intravascular diseminada. Entonces nos permite ayudar eso y obviamente nos permite tener el basal de la paciente en el caso de que tengamos que intervenirla. Ver cómo está su hemoglobina, ver cómo está el perfil de coagulación, ver cómo están los preoperatorios de la paciente, ver el estado en el que está llegando la paciente. Muchas de estas pacientes son pacientes preeclámpticas y por tanto tenemos que tener un perfil basal de cómo esta paciente está llegando porque después quizá vayamos a ver alteraciones. El manejo del EPP va a depender de las condiciones materno-fetales, va a depender de las complicaciones o patologías asociadas y va a depender también de la edad gestacional. Cuando el feto está vivo significa que hay una pérdida sanguínea, pero que probablemente no sea importante. Recuerden los casos tipo 2 o tipo 3, o cuando el diagnóstico es claramente, el principio básico es la estabilización materna y el parto. O sea, si ya tengo una paciente diagnosticada como DPP, yo sé que tengo que ver en qué condición hemodinámica está la mamá y pensar que ya tengo que desembarazarla por el compromiso que puede conllevar.
Cuando el diagnóstico es incierto, por ejemplo, hemorragias o sangrados de origen incierto, o el coágulo retroplacentario es pequeño, es autolimitado, o la paciente no tenga síntomas, entonces es una paciente candidata para que pueda llevarse un manejo expectante, teniendo en cuenta la edad gestacional. Entonces lo que tenemos acá es que no todo queda en el manejo de la placenta o del DPP, porque estas pacientes, una vez que ha pasado el evento, el embarazo, quedan con complicaciones. Entonces, lo que tenemos acá es una comparación de pacientes un grupo donde no ha habido desprendimiento de placenta, un grupo donde el desprendimiento ha sido leve, un grupo donde el desprendimiento ha sido severo, y se ha comparado, y estas pacientes pueden llevar, sobre todo las pacientes que han tenido desprendimiento severo, son pacientes en las que se encuentran todos los compromisos maternos con diferencia significativa importante. Pacientes hacen edema pulmonar, pueden hacer desórdenes cerebrovasculares, pueden hacer falla cardíaca, infartos de miocardio, cardiomiopatía, insuficiencia respiratoria, embolismo de líquido amniótico. Entonces, todas son complicaciones en la mamá que han tenido un desprendimiento placentario severo. ¿Y a qué se denomina desprendimiento placentario severo? En este estudio, el desprendimiento placentario severo se ha definido como el desprendimiento acompañado de al menos de uno de los siguientes eventos. O sea, un DPP acompañado por compromiso materno o por compromiso fetal o por complicaciones neonatales. ¿Qué compromisos maternos? Que de repente nos haga un CID, que la paciente esté con shock hipovolémico, que la paciente esté politransfundida, que de repente haya tenido histerectomía, que de repente haya tenido una insuficiencia renal o muerte hospitalaria. O de repente el compromiso fetal, un trazado, un monitoreo electrónico alterado, que el feto sea un restringido de crecimiento intrauterino, que el feto esté orbitado. Entonces son otro criterio. O las complicaciones neonatales, por ejemplo, una muerte neonatal, un parto prematuro, un pequeño pérdida gestacional. Entonces, un DPP acompañado de cualquiera de estos, se define como DPP severo. Los casos de desprendimiento que no tengan ninguno de estos compromisos se consideran grados de desprendimiento leve, y son aquellos casos donde hemos visto, según el cuadro anterior del estudio, que tienen menos complicaciones de las que hemos mencionado. Acá, por ejemplo, es otro estudio donde lo que se hace, más o menos para valorar el grado de desprendimiento severo, es una suerte de score. A veces a algunos les gusta usar los scores, y esto es más o menos una suerte de fórmula donde cada letra está representada por sangrado vaginal, si está presente o no. Si la edad gestacional es menos de 35 semanas, ya saben por qué. El dolor abdominal, si está presente o no. Si de repente encuentro el hallazgo ecográfico del DPP, si hay desaceleraciones tardías persistentes en el feto, o si hay bradicardia. Entonces, simplemente respondiendo sí o no y llevándolo a esto, uno puede tener un score, y se establece que los mejores valores son cuando los puntajes son entre 11 y 12, porque entre 11 y 12 están las mejores sensibilidades, las mejores especificidades y sobre todo los valores predictivos negativos mayores. Se establece que con un score de 15, el riesgo de desprendimiento placentario es más o menos, el riesgo de compromiso fetal, específicamente que el feto esté acidótico, es más o menos un 50%, que es tremendamente alto, y uno lo puede valorar por este score. Entonces, es otro modo de evaluar cómo es el compromiso o el riesgo de que el feto esté acidótico en los casos de DPP. En este otro cuadro, lo que estamos viendo es, en esta revisión, son estas pacientes que han tenido un desprendimiento prematuro en placenta, definitivamente quedan con un riesgo cardiovascular en adelante, a futuro, y eso se ha evidenciado comparando los grupos donde no ha habido DPP con los grupos donde ha habido desprendimiento de placenta, y estas pacientes quedan con un perfil metabólico que ya las deja con un riesgo de enfermedad cardiovascular futuro. Entonces, estas pacientes, se ha encontrado que estas pacientes tienen PCR de alta sensibilidad, puede estar aumentado, tienen valores de LDL aumentados o HDL disminuidos, tienen un índice de masa corporal más de 30, tienen triglicéridos aumentados y tienen glucosa aumentada también. Entonces, este perfil metabólico de estas pacientes las deja en un riesgo cardiovascular, las deja con un riesgo de que tengan eventos cardiovasculares a futuro solamente por el hecho de haber pasado por un evento de un desprendimiento de placenta.
En relación al manejo, bueno, para definir un poco más específico, siempre se organiza el equipo a cargo de la paciente. La paciente llega a la emergencia, se hace el diagnóstico de IPP y es una paciente prioridad 1, es la paciente que debe definirse en ese momento. Ya hay bastante comunicación, organización en el equipo, llamar al laboratorio, banco de sangre, anestesiología, o sea, todos los implicados en el manejo, porque esto se descompensa rápidamente. Entonces hay una evaluación rápida del estado hemodinámico materno, se le coloca un doble acceso vascular, se le coloca una sonda vesical, de preferencia con 2 vías, asegurar la vía permeable, se puede colocar oxígeno, el monitoreo materno-fetal es continuo, tanto de presión, frecuencia cardíaca materna, la dinámica, el tono uterino, la frecuencia cardíaca fetal. Se puede delimitar el fondo del útero y la altura uterina también para ver si es que de repente el sangrado se está coleccionando detrás de la placenta, y eso a veces me va a permitir aumentar la altura uterina. Hay que colocar un baño para verificar el sangrado, como le decía, comunicar con anestesiología, laboratorio, el banco de sangre, neonatología, solicitar las pruebas sanguíneas completas en ese momento, pruebas cruzadas, perfil de coagulación es importante, ya saben por qué, por la activación de la cascada de coagulación. Entonces hay que cerciorarnos, como les decía al inicio, el basal de la paciente y que esta paciente de repente no nos esté llegando con un CID en ese momento. La bioquímica sanguínea también es importante, y diferir el tacto vaginal si es que no se conoce la ubicación placentaria. Muchas pacientes llegan por sangrado y uno no tiene, porque no conoce a la paciente o no tiene alguna ecografía donde se ubique la placenta. Entonces, en esos casos, diferir el tacto vaginal. Si la ubicación placentaria es conocida, entonces uno sí puede hacer una evaluación, porque es probable que esta paciente sí esté con algún grado de dilatación o de repente esté en trabajo de parto, lo cual sería bastante conveniente dependiendo del estado y compromiso de la mamá. En forma general, cuando el feto es un feto por encima de las 34 semanas y el feto está vivo, si es que no hay compromiso hemodinámico de la mamá ni compromiso hemodinámico fetal, y no hay un trabajo de parto, entonces el embarazo se debe culminar por cesárea. Ya tenemos más de 34 semanas, como les digo. Si en este escenario tenemos compromiso hemodinámico materno y o compromiso fetal, de repente taquicardia, bradicardia, desaceleraciones, la cesárea es inmediata y muchas veces, sin tener las pruebas completas. Si las condiciones obstétricas para un parto vaginal y hay una dilatación avanzada, como le decía, si la paciente ya está con una dilatación y sobre todo una dilatación por encima de 5, a veces por encima de 8, entonces se puede considerar el parto vaginal siempre y cuando la paciente tenga una condición hemodinámica materna y el feto también esté estable. Las pacientes que están con sangrado por DPP, la dilatación avanza rápidamente y eso es lo que a veces permite que se puedan lograr partos vaginales en estos casos. Se debe iniciar el monitoreo electrónico permanente. Si se evidenciara mayor sangrado o se evidenciara compromiso hemodinámico materno, de repente el trabajo de parto no ha progresado o hay alteración de la frecuencia cardíaca, entonces se pasa a una cesárea inmediata. Cuando tenemos un feto que esté entre las 24 y las 34 semanas, o sea, es un feto prematuro, si el feto está vivo y si hay condiciones, inicialmente administrar betametasona para maduración fetal sistémica o en su defecto dexametasona. Si hay un compromiso hemodinámico materno o compromiso fetal, cesárea o histerectomía inmediata, como el caso anterior. De repente, si estamos en un trabajo de parto pretérmino, qué sé yo, 32 semanas y ya tengo una dilatación importante y si hay estabilidad materna y fetal, puedo favorecer el parto vaginal. Del mismo modo, se hace el monitoreo electrónico fetal y se vigila si hay sangrado, cómo está el compromiso hemodinámico de la mamá, cómo progresa el trabajo de parto, las alteraciones de la frecuencia cardíaca del feto. Entonces, si hay alteración a este nivel, se pasa a cesárea o histerectomía inmediata. Si no hay compromiso materno, recuerden que estamos entre las 24 y las 34 semanas, pongamos un ejemplo, un feto de 29 semanas, si es que no hay compromiso hemodinámico materno ni fetal y no hay trabajo de parto, se hace maduración sistémica con corticoides y se puede plantear el manejo conservador, como mencionábamos inicialmente, con seguimiento ecográfico y con seguimiento de monitoreo electrónico, además de la estabilidad materna y fetal. Si tenemos un feto menos de 24 semanas, si hay compromiso hemodinámico materno, se culmina la gestación. Si no hay compromiso hemodinámico, se puede plantear este manejo conservador. ¿Y qué es el manejo conservador? Maduración sistémica,
tocolíticos, dentro de ellos indometacina, dependiendo de la edad gestacional. El sulfato de magnesio acá específicamente no es un tocolítico, pero sí es un neuroprotector. Monitoreo materno-fetal estricto, son pacientes que a veces requieren de una unidad de cuidados especiales o de repente una unidad de cuidados intensivos. El monitoreo clínico y hematológico materno, el monitoreo electrónico fetal y ecografías seriadas, como les mencionaba, comunicación permanente con UCI neonatal ante la eventualidad de culminar el embarazo en cualquier momento, y culminar la gestación cerca de las 34 semanas o dependiendo de cada caso individual. Por ejemplo, si hay alteración materno-fetal se culminará antes dependiendo del caso. Cuando tenemos el caso de un feto muerto, cuando llegan las pacientes ya con un feto ovitado, ¿sí? Vemos cómo es el compromiso materno. Entonces, si hay un compromiso hemodinámico materno, obviamente hay que hacer fluidoterapia, iniciar transfusión de hemoderivados, paquete globular, plasma fresco congelado y pasar a cesárea inmediata porque hay compromiso materno, este paciente está inestable. Si es que no hay compromiso hemodinámico materno, se puede favorecer incluso la vía vaginal, el feto está muerto, a través de amniotomía, puede hacerse inducción o estimulación, siempre con monitoreo materno estricto. De no progresar el trabajo de parto, o de repente hay una mala presentación fetal, o de repente hay alteración del hemodinámico materno o coagulopatía, se pasa a cesárea inmediata. ¿Qué complicaciones pueden haber? Como mencionábamos inicialmente, puede haber un choque hemorrágico, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, disfunción hepática, disfunción pulmonar del sistema nervioso, tromboembolismo también, hemorragia postparto por atonía uterina, puede haber un útero infiltrado de Cuvelier, puede haber necrosis hipoficiaria, que es el síndrome de Sheehan, puede haber un óbito fetal, recién nacido puede estar asfixiado o también puede nacer anémico. Este es, por ejemplo, un reporte de un caso donde se encuentra, si pueden ver acá, son imágenes de infiltración del sangrado en el útero. A esto se denomina el útero de Cuvelier, que básicamente implica que la sangre se está infiltrando a través del miometrio y puede ser visible, entonces se ven acá estas manchas violáceas en el útero. En este reporte de caso vieron que este útero ya estaba infiltrándose, según lo que ellos mencionan, el útero no contraía y tuvieron que pasar a una histerectomía. Entonces es un reporte de caso. Miren la magnitud, es un útero de Cuvelier pero de grado leve, a diferencia de este otro caso donde el útero está completamente infiltrado. Esto es un caso nuestro de hace unos meses, donde el útero está completamente infiltrado, donde obviamente este útero nunca contrae, está completamente flácido y ahí sí no hay mucho que pensar. Lamentablemente ese útero se tiene que retirar. Miren cómo está el útero, el aspecto que tiene el útero con la infiltración de todo lo que es el sangrado dentro del miometrio. Entonces es un útero de Cuvelier severo porque todo el útero está comprometido. Afortunadamente esta paciente recibió el soporte de hemoderivados y no tuvo mayor complicación. Finalmente, para terminar, acá tenemos una suerte de flujograma de más o menos cómo llegan las pacientes. Entonces puede llegarnos una paciente con sangrado, con hipertonía y que tenga un embarazo más de 22 semanas. Entonces esta paciente se hospitaliza, se evalúa el estado hemodinámico, se colocan las vías endovenosas, se piden los exámenes de laboratorio y se hace la ecografía. Entonces, ¿qué es lo que se busca primero? La estabilidad hemodinámica materna. Lo primero es ver si esta mamá está hemodinámicamente estable. Si la mamá no está hemodinámicamente estable, el paciente está chocada, entonces se hace el manejo inicial del shock hipovolémico y esta paciente pasa a cesárea o histerectomía inmediata. Muy probablemente va a pasar la UCI materna, luego hospitalización y luego lacto. Pero si esta paciente está hemodinámicamente estable, pasamos a la evaluación fetal. Entonces, los dos casos es si el feto está vivo o no. Si el feto no está vivo, o sea, si esta paciente nos ha llegado con un feto muerto, con un óbito fetal, entonces vemos si es que hay condiciones para el parto vaginal. Recordemos que la paciente está estable. Entonces, si hay condiciones para el parto vaginal, se hace amniotomía, o sea, la ruptura de las membranas, y se puede hacer una inducción de trabajo de parto. Si no hay condiciones para un parto vaginal, obviamente pasa a cesárea. Si este feto, si el feto está vivo, evaluamos el feto, obviamente, y si es que vemos alteración de la frecuencia cardíaca fetal, obviamente se pasa a culminación del embarazo por cesárea. Si el feto no tiene alteración de la frecuencia cardíaca fetal, entonces ahí evaluamos la edad gestacional.
Si es un feto que está por debajo de las 34 semanas, o sea, una paciente o un fetito que esté entre las 24 y las 33 semanas con 6 días, recordemos que la mamá está estable, que el feto está estable, entonces se puede plantear el manejo conservador, que es maduración sistémica, topolíticos, monitoreo materno-fetal estricto en UCI, monitoreo clínico y hematológico materno y el monitoreo electrónico y ecógrafo fetal. Pero si el feto ya es un feto que esté a las 34 o por encima de las 34 semanas, o de repente tenemos ya el trabajo de parto, o de repente haya condiciones para parto vaginal, puede procederse al parto vaginal, y si es que no hay condiciones, pasa a cesárea. ¿Sí? O en los casos de repente donde no hay progreso en trabajo de parto, o en el camino de repente comience a evidenciarse compromiso materno o compromiso fetal, entonces se pasa a cesárea. Entonces, esto es un flujograma de más o menos cómo hacemos la evaluación tanto de la mamá como del feto, dependiendo de sus condiciones hemodinámicas, tanto de cada uno, dependiendo de la edad gestacional y dependiendo del estado fetal para tomar decisiones. Creo que es la última diapositiva, sí. Si tuvieran alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, para el doctor, háganlo llegar por el chat. Doctor, acá tenemos una consulta, dice, si en caso de no se haría histerectomía en útero, dice, ¿en qué casos no se haría histerectomía en útero Cavalier? Como le mencionaba en la imagen de ese útero, es en realidad una infiltración muy pequeña. Lo que se evalúa en ese momento es el grado de contracción uterina. Ese útero debe contraer, entonces uno lo evalúa en el intraoperatorio. En ese caso evalúa la contractilidad uterina, y si es que no responde el útero a los uterotónicos, oxitocina, de repente ergometrina, entonces muy probablemente se pase a histerectomía. Entonces, pero estoy hablando del caso donde la infiltración es leve. Pero si es que es un útero que responde, puede conservarse el útero. Si es que de repente hay alguna duda, se puede plantear suturas compresivas, pero solamente en los casos donde la infiltración es leve. Si la infiltración es más del 50% y obviamente 100%, como hemos visto ahí en el caso de acá del hospital, definitivamente esos úteros no van a contraer y esos úteros son casi seguros que pasan a histerectomía. Una y otra pregunta, por favor. Acá tenemos otra, dice, ¿el uso de tocolíticos no podría incrementar el aumento del desprendimiento placentario? No. Los tocolíticos básicamente se usan para relajar un poco el útero. Recordemos que el útero puede estar con contracciones por efecto de sangrado. El sangrado lo que va a provocar es contracciones uterinas. Si el sangrado es controlado, si la extensión es pequeña, si no hay compromiso materno o fetal y de repente evidenciamos un poco de contracciones, los tocolíticos nos van a permitir relajar un poco el útero. Los tocolíticos en realidad no aumentan el sangrado. Dice, su experiencia en suturas comprensivas, ¿qué técnica recomienda? En suturas comprensivas, acá la más frecuente que usamos son las suturas comprensivas de Bell Lynch o la sutura compresiva de Hyman. Entonces son las más frecuentes que se hacen. Pero obviamente si es que hay condiciones, si es que hay condiciones para que se pueda conservar ese útero. En el caso específico del DPP, donde la infiltración, o tenemos una infiltración más del 50%, como les decía, muy probablemente no van a responder a suturas compresivas, no van a responder a uterotónicos. Entonces esos úteros son candidatos a que lamentablemente se tengan que retirar porque simplemente van a representar mayor compromiso materno. Bueno, doctor, le agradecemos su ponencia. Muchas gracias por su colaboración.